Sí, doctora. Bueno, nosotros somos el equipo 2 y mi equipo va a estar conformado por mi compañera Diana, por Jesús Emanuel y por su servidor, Jesús Adrián, y les vamos a hablar de dos patologías, que va a ser la difteria y la tosferina. La que sigue, por favor. Bien, comenzando, ¿nosotros qué vamos a entender por tosferina o cuál es la definición que se nos da desde, bueno, que la bibliografía nos menciona? La tosferina o coqueluche es una enfermedad respiratoria producida por Bordella pertussis. Este va a ser ahora sí que el agente etiológico que nos va a estar ocasionando esta patología. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros la conozcamos? Pues porque va a ser una enfermedad común y que va a ser característica, pues en ya no encontrarla tanto como antes, pero pues de todos modos es importante. Entonces, esta va a estar caracterizada por aceitos de tos paroxística acompañado de un estridor al final de la inspiración. Es muy característica esta tos, la vamos a reconocer. Ya más adelante mi compañero nos hizo favor de colocar un video que ahí nos vamos a dar cuenta, pues ahora sí que lo que le estoy diciendo. La que sigue, por favor. Aunque va a afectar a todos los grupos, pues va a ser prácticamente pues un poco más complicada en los primeros años de vida. También es importante que nosotros tengamos en cuenta que va a haber un cuadro clínico similar a este que les estoy mencionando, denominado síndrome de coqueluchoide. Este va a ser producido por una gran variedad de microorganismos, entre ellos los adenovirus, el virus para influenza 1, 2 y 3, el virus incital respiratorio, el Mycoplasma pneumoniae y por el virus de Epstein-Barr. Entonces es importante que nosotros hagamos ahora sí que los diagnósticos diferenciales para saber más o menos que, pues, no Bueno, confundirlo. aquí lo que sucede es que ustedes no pueden darle un título a un diagnóstico como, por ejemplo, tosferina, si no tienen ahora sí que el pelo del gato blanco en la mano para decir que es blanco. Esta, como ustedes lo saben, y ahorita lo vamos a recordar, es una enfermedad prevenible por vacunación. Entonces, el hacer el diagnóstico de tosferina, pues levanta todas las alarmas epidemiológicas que se puedan ustedes imaginar. Por eso es que no podemos decir de entrada que es una tosferina hasta no tener el germen en la mano. Entonces, ¿cómo se le nombra a esta enfermedad sin tener la certeza de la etiología? Pues como síndrome coqueluchoide, precisamente. Todos estos niños, sobre todo los niños, y ahorita lo vamos a ver, los más graves son los menores de 2 meses, sobre todo los que más presentan esta enfermedad en la edad pediátrica. Ahorita vamos a ver por qué. Pero estos niños se ingresan a piso con el diagnóstico síndrome coqueluchoide, que todos entendemos que es posiblemente tosferina, pero no lo podemos decir todavía hasta que no tenemos el cultivo positivo. ¿Sí me expliqué? Y efectivamente, como dice Adrián, puede ser también provocado por otros gérmenes, no solamente la tosferina, la Bordetella pertussis, perdón, pero es la más frecuente. Entonces, y si ustedes dicen es una tosferina, entonces se desencadena todo un arsenal epidemiológico tratando de buscar de dónde viene la bacteria y tratar de detener pues que no se presenten más casos, por lo menos en esa zona o en esa familia, ¿no? ¿Sí me di a entender? ¿Sí me expliqué? Sí, doctora. Ok, adelante, Adrián, por favor. Sí, doctora. Bueno, regrésale, por favor. Nada más vamos a dar, bueno, como tipo de una clase de historia, es que pues la primera descripción que se conoce de esta enfermedad se debe a Guyot de Baliou, quien descubrió una epidemia que ocurrió en París en el año de 1578 y que afectó predominantemente a niños pequeños. Ahora sí, Diana, la que sigue, por favor. ¿Qué vamos a tener como epidemiología? En esta se estima que ocurren 50 millones de casos y 300,000 difunciones anuales a nivel mundial. La tasa de letalidad en países en desarrollo puede llegar hasta un 4% en los lactantes menores de 12 meses. La que sigue, por favor. Y en la región de las Américas aún va a ser un problema de salud pública, ya que pues ahí ha habido más casos
en los que se han registrado entre 15,000 y 34,000 en los últimos 10 años. Los brotes y epidemias de tosferina se presentan en ciclos de cada 3 o 5 años. También es importante que lo tomemos en cuenta. Durante el 2012 se registró un aumento en el número de casos de tosferina, tanto en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, México, Paraguay, Venezuela y los Estados Unidos de América. Entonces, por eso ese incremento. La que sigue, por favor, Diana. ¿Cómo está la situación de México? Pues en los últimos registros se tiene que a pesar de ser una enfermedad de notificación obligatoria, al igual que en otros países, existe un subregistro importante, ya como lo mencionó bien claro la doctora, que pues no muchos estudios de laboratorio mandan ahora sí que específico a buscar lo que va a ser la tosferina, sino que por eso hay como que tanta pérdida y no hay una estadística certera. A partir del año 2018, se presentó un notable incremento en el número de casos, tanto a nivel nacional, y fue aproximadamente de 0.15% por 100,000 habitantes. La que sigue, Diana, por favor. Y durante el 2019 durante el 2009, perdón, se confirmaron 185 casos de 879 estudiados. En el 2011 se estudió un total de 983 casos, los cuales 161 fueron positivos, o sea, fueron tosferina. Y en el 2012 se registraron 752 casos, en ese no se tiene registro de cuántos fueron tosferina, al igual que el 2013 y 2018. Y la que sigue, Diana, por favor. Espérame, antes de que sigas con la etiología, Adrián. Bueno, en cuanto a la epidemiología, se ha encontrado un resurgimiento de esta enfermedad. Una, a lo mejor porque la buscamos con mayor detenimiento. Es una enfermedad, como lo decíamos al principio, de reporte obligatorio, porque hay que hacer todos los cultivos necesarios, los cuales no se hacen en cualquier lugar ni en cualquier unidad médica. De hecho, hay que avisar al INDRE. Tu unidad epidemiológica es quien debe hacer todos los movimientos para que el INDRE acepte la muestra, que te deben de decir exactamente cómo la debes de tomar, quién la debe tomar y cómo la deben enviar al INDRE. O sea, son estos estudios que no se hacen en cualquier lado o en cualquier laboratorio. Entonces, deben de hacer la notificación epidemiológica para que ellos valoren al paciente y ver si cumple con los criterios necesarios para tomar la muestra y enviarla al INDRE. Por eso es tan importante que se reporte. Y efectivamente, como dice Adrián, mucha gente no lo reporta. Le dan tratamiento y ahí te ves y adiós, nunca supimos si era tosferina o no, aunque lo sospechamos fuertemente. Si no tienes este cultivo positivo, no lo puedes contar como tal. Acuérdense que son enfermedades prevenibles por vacunación y están muy vigiladas. Ahora, este repunte del que está hablando Adrián no nada más es en los pacientes pediátricos. Desafortunadamente, hemos visto un repunte también o una presentación clínica también en el adulto. Porque, bueno, ya vamos a ver en qué momento se aplica la vacuna, y lo que estamos viendo es que ya estos adultos, que ya somos nosotros y ustedes, ya tienen que tener una nueva dosis de vacunación, porque estamos viendo que la efectividad de esta vacuna va disminuyendo a través del tiempo. Entonces, por eso es que se han visto también un aumento de casos en el adulto, que se presenta a lo mejor diferente que en el niño, porque en el niño, con la vía aérea tan pequeña que tienen más repercusión, incluso pueden tener la muerte, no necesariamente el adulto, pero sí es un cuadro clínico muy intenso también en ellos. Entonces, ahorita lo vamos a ir viendo más o menos. ¿Hasta ahorita alguna duda? No, doctora. No, doctora. Ok, Adriana, adelante. Sí, bueno, así ahora sí que reafirmando lo que usted dice, sin duda alguna, a partir de la introducción masiva de vacuna contra la tosferina a la mitad del siglo pasado, en la mayoría de los países ha existido una disminución considerable, tanto de morbilidad y mortalidad debido a esta infección. También es importante recalcar, ya lo vamos a ver más adelante cuando nos hablen de la vacuna, pero a pesar de la alta vacunación en la población pediátrica en muchos países, la tosferina va a permanecer endémica. Leí que decía que porque
Esto era causado por la transmisión continua entre adolescentes y adultos y posterior pasó a niños susceptibles, particularmente a menores de 3 meses de edad, como usted lo comentaba. Y Y eso, pasando a lo que va... espérame, y eso perdón. es porque precisamente los menores de 2 meses tienen la facultad de no estar vacunados, ¿no? Son los que Sí. mayormente presentan este cuadro grave y precisamente es por esa razón, porque no están vacunados. Entonces, si la bacteria está circulando en los adultos, que a lo mejor no se presenta un cuadro florido como tal, como el que vamos a ver ahorita, pues lo regresan al niño, sobre todo al que no está vacunado. Y con todas estas antivacunas, pues ese es otro riesgo, ¿verdad? Todos estos pacientes que no son vacunados también tienen riesgo de padecer la enfermedad. Adelante, Adrián. Claro, doctora. Y ya pasando a lo que va a ser la etiología, pues vamos a encontrar que la Bordetella pertussis va a ser un bacilo gram negativo, aerobio, va a ser pequeño, no móvil y pleomórfico, considerado fastidioso por los requerimientos especiales que va a tener para su crecimiento, siendo el humano su único reservorio. El medio, pues, de cultivo original fue desarrollado por Boade Digeo y fue preparado con gelosa y sangre, glicerina y papa. Entonces, pues nada más. La que sigue, por favor. Esta bacteria va a presentar un marcado tropismo por las células ciliales del epitelio respiratorio. Esta va a ser internalizada por las células epiteliales, pero no va a penetrar las células submucosas ni invade el torrente sanguíneo. Pues ya lo vamos a ver un poco más adelante cuando llevamos la fisiopatología más, ahora sí que más específico. La que sigue, por favor. Esta bacteria va a tener características o factores de virulencia que van a ser, pues, que le van a dar o que le van a conferir la habilidad de infectar ahora sí que al hospedero, que en este caso seríamos nosotros. Vamos a encontrar lo que va a ser la toxina pertussis, TP. Esta va a ser una exotoxina que induce a la linfocitosis. Va a tener sensibilidad a la histamina, va a tener la activación de islotes pancreáticos y va a contribuir a adherencias a las células epiteliales. También encontramos la hemaglutinina filamentosa, HFA. Este va a ser el factor principal para la adherencia de las células del epitelio, para que esta bacteria se adhiera al epitelio respiratorio. También encontramos la fibrina y los aglutinógenos, y este va igual, van a promover la adherencia a las células del epitelio respiratorio. La que sigue, por favor, Diana. También vamos a encontrar la pertactina, perdón. Esta va a ser una proteína de membrana externa que va a participar también en la adherencia y es altamente inmunogénica. La BRKA va a ser una proteína de membrana externa de igual manera que va a participar tanto en la adherencia y la resistencia al complemento que va a tener esta bacteria. La adenilciclasa AC va a inhibir la función fagocítica. Y la que sigue, por favor. También vamos a encontrar la citotoxina traqueal. Esta va a producir éstasis ciliar y efecto citopático en la mucosa traqueal. Y también encontramos la toxina dermonecrótica o termolábil. Esta va a producir necrosis térmica y vasoconstricción. Pero bueno, solamente la vasoconstricción se ha demostrado en modelos animales. Y como factores de riesgo, sí, por favor, la que sigue. Vamos a encontrar que, pues, como ya lo mencionó bien la doctora, cuando el esquema de vacunación está incompleto, cuando no hay un reforzamiento de esa vacuna. También la bibliografía nos mencionaba que en los pacientes inmunodeprimidos o inmunocomprometidos, y que estos pacientes pues estén en contacto directo con personas que estén infectadas por la bacteria. La que sigue, Diana, por favor. Ahora, bueno, caray, ¿por qué se ve tan grandote? Bueno, ahora en cuanto a su fisiopatología, ¿ahí se me escuchó? Sí. Ok. En cuanto a su fisiopatología, bueno, ok. Aquí, primero se va a deber la infección, como ya lo había mencionado mi compañero, por inhalación de aerosoles infecciosos. Ahora, las bacterias se van a adherir y proliferan sobre las células, o sea, se adhieren aquí
y proliferan en las células epiteliales ciliadas del tracto respiratorio. Sucede una multiplicación bacteriana, aquí donde estoy señalando. Sucede una afluencia de neutrófilos, suceden también daño a células ciliadas del tracto respiratorio por la citotoxina traqueal. Entonces la citotoxina traqueal va a hacer daño en las células ciliadas y también los lipopolisacáridos también van a causar un daño en las células del epitelio. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Porque si dañas la célula epitelial, se va a destruir el primer mecanismo de defensa que hacen los cilios. Si no mal recordamos en la fisiología normal, los cilios van a empujar el moco hacia arriba para que se expulse por la boca. Entonces, si se dañan esos cilios, pues se va a quedar ahí la bacteria. Y ahora, si le aumentas el aumento de moco, pues se va a quedar más ahí, ¿no? Entonces, la citotoxina traqueal, por así decirlo, es como que la que mayor causa este daño, porque es una toxina, evidentemente. Ahora, también, como ya mencioné, va a haber una hipersecreción de moco. Ahora, la bacteria va a tener múltiples efectos en las células inmunitarias. Ahora, aquí del lado izquierdo, en los macrófagos residentes del tracto respiratorio, la toxina de la tosferina va a inhibir la función protectora antibacterial. En los neutrófilos, la toxina de la tosferina inhibe tempranamente la afluencia o la llegada de los neutrófilos a la vía respiratoria. La toxina adenilatociclasa, la ACT, inhibe la fagocitosis y destrucción por estos neutrófilos hacia Bordetella protrusis. En las células dendríticas, la toxina adenilatociclasa va a inhibir la maduración y transporte hacia los nódulos linfáticos. Los lipopolisacáridos y los defectos en la señalización en los receptores TLR4 y muy probablemente más la acción de la toxina adenilatociclasa va a producir una sobreproducción de la interleucina 10 que podría inhibir las respuestas inflamatorias y limitar la enfermedad en las vías respiratorias. Ahora, si se le aumenta la interleucina 23, va a inducir una respuesta inmune de linfocitos TH17. Y este perfil TH17 se ha asociado con una inflamación autoinmune crónica. Y la tos se puede deber a esta causa de este perfil hacia TH17. En los linfocitos T reguladores, la secreción, mejor dicho, de la interleucina 10 va a suprimir las respuestas de los linfocitos T auxiliares protectores tipo 1. Ahora, bueno, muy rebuscado, ¿no? Así en esencia, otra vez los factores de virulencia, aquí hay otro cuadrito, pues en esencia la bacteria va a crear toxinas para poder quedarse ahí. Un dato interesante es que la toxina, digamos la vacuna, o mejor dicho, la toxina que entra a las células, porque entra la toxina y hace citotoxicidad. No hay manera de evitar esa citotoxicidad ya cuando entra a la célula. Entonces, por eso es tan peligroso, porque no se ha encontrado una manera de quitar esa toxicidad dentro de la célula. Más adelante voy a, bueno, o sea, bueno, no se puede, ¿vale? En pocas palabras. Ahora, la toxina de la tosferina, aquí se lo puse en rojo, va a producir citotoxicidad celular o una toxicidad sistémica. También puede crear linfocitosis y, bueno, aumento de las secreciones mucosas, que también es muy importante. La hemaglutinina filamentosa igual va a facilitar la unión al epitelio respiratorio ciliado, va a tener ciertos efectos sobre la coagulación y la permeabilidad vascular. La pertactina, igual facilita la unión al epitelio.
Y resiste la fagocitosis a los neutrófilos, el aglutinógeno igual facilita la unión, la toxina adenilatoxiclasa, pues inhibe la función fagocítica de los leucocitos, induce apoptosis en macrófagos, la citotoxina traqueal, ya lo había mencionado, sobre todo también va a crear citotoxicidad en los cilios, de las células traqueales. Y bueno. Sí, eso es lo importante. Acuérdense, crea citotoxicidad celular las toxinas. ¿Alguna pregunta o complementación, doctora? No, nada más que justamente el cuadro clínico se va a explicar, ahorita lo vamos a ver, con esta citotoxicidad de la que está hablando Jesús. Recuerden que en esta enfermedad, porque ya después vamos a ver la difteria, característicamente esta toxina actúa a nivel local de la mucosa respiratoria. Y de ahorita todo esto va a explicar el cuadro clínico tan intenso. No lo olviden. Ok. Adelante. Bueno, digamos, en niños va a haber un cuadro clínico clásico, ¿vale? También puede suceder en adultos, pero que no estén vacunados o que estén inmunodeprimidos. Este cuadro clínico que les voy a decir, que es muy, por así decirlo, característico, va a tener primero una incubación, que va a ser su duración de 7 a 10 días y pues no va a haber síntomas. Ahora, en la parte clínica, se va a dividir en 3 fases: catarral, paroxística y convaleciente. La fase catarral puede durar de 1 a 2 semanas. Hay rinorrea, fiebre, estornudos, anorexia, y bueno, aquí en el diagrama se ve aquí como cómo va subiendo la producción bacteriana, ¿no? Cómo se va reproduciendo. Entonces, en la fase catarral, por así decirlo, es la fase más infecciosa de la enfermedad porque pues, hay más bacterias en el sistema. Ahora, la fase paroxística a lo que se refiere es que, bueno, puede haber una tos en la fase catarral, pero esta tos va a ir aumentando en frecuencia y en severidad. Y los paroxismos se refiere a una tos como, van a toser, mejor dicho, muchas veces en la expiración. Y cuando inspiren va a haber como, le llaman como quejido bueno, como gallo, como un ruido de gallo. Y después de esas tos puede haber vómitos. Puede, ¿vale? Esta tos puede ser a veces tan fuerte que puede romper las costillas. Un dato curioso, en la fase catarral y la paroxística, la convaleciente, puede haber tos. Como pueden ver aquí arriba, donde estoy señalando es la fase catarral, la paroxística y la convaleciente. Entonces, por así decirlo, hay tos, pero hay más tos paroxística en la fase paroxística y también en la convaleciente. Y también se llega a nombrar como la tos de los 100 días a esta enfermedad, porque puede llegar a durar 100 días esta tos paroxística. Y recordándoles, es tosen, 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 inspiran, tienen ruido de gallo al inspirar y pueden vomitar. Ahora imagínense que esto dure 100 días, porque la fase convaleciente puede durar más de 3 o 4 semanas. Ahora, en la fase convaleciente, o por así decirlo, pues que se va recuperando de la enfermedad, pues van disminuyendo los paroxismos. Como puede ver aquí en el diagrama, la tos va disminuyendo, pero pues puede haber ciertos paroxismos. Un dato que se me estaba pasando, en la fase catarral, hay fiebre, y en la paroxística no debe de haber fiebre, ¿vale? ¿Qué más? Y bueno, pues ya, este es como que el cuadro clásico, ¿no? En unos niños. Pero en los adultos, o como ya les había mencionado, en unas personas con inmunidad parcial, no aparece este cuadro clínico, que se puede presentar como una historia de tos persistente crónica,
sin gallos inspiratorios ni emesis postusivos. Ahora, se me pasaba, en la fase paroxística, lo característico también es que hay una leucocitosis más linfocitosis. Y si hay esto, puede haber un peor pronóstico dependiendo del nivel de la leucocitosis y la linfocitosis. Ahora, hay definiciones de la enfermedad clínica y para definirlo clínicamente debe de haber presencia de tos por al menos 14 días de esta tos paroxística, más uno de los siguientes datos: tos paroxística, jadeo inspiratorio o gallo inspiratorio y vómitos después de la crisis tusígena, y en lactantes menores de 1 año, apnea. La maestra nos pidió que les pasáramos, bueno, para que lo vean, ¿no? Esperen, díganme, es que no sé qué pantalla andan viendo. Sí, Ya es es la lo de... de YouTube. ¿Sí la andan viendo? Hola, Jesús. Sí, 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 A ver. bueno, ya te saliste. estamos en tu correo. ¡Ah! Ay, caray. ¿La ven en el YouTube? Dice Telmex que ya pagues lo que debes, Jesús. Ay, qué pena. A ver, esperen. A ver. Ahora sí. Díganme ahora sí se escucha. Sí. No. No, no. se escucha. No, no se escucha. Ahora, Quotidienne, la coqueluche est une maladie infectieuse ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, ¿verdad? Ah, ok. respiratoire qui A se ver, los caractérise retrasos. chez pratique quotidienne. La coqueluche est une maladie infectieuse. Bueno, pues, pues ahí se logra ver la tos paroxística y cuando inspira escucha, ¿no? El gallo inspiratorio, el que lo llaman, ¿no? A ver, espera. Hay un video de un bebé, ¿no la encontraron? Sí, a ver, A ver. momento. Es más claro, esta tos quintosa, precisamente por eso se le llama síndrome de coqueluche, porque coqueluche es gallo en francés. Entonces pareciera que fuera un gallo, por eso se le llama así. Es muy característico esa tos. La escuchan y nunca más la van a olvidar. A ver, esta, ¿no? Sí, ajá, ahí está. Vean la apnea. No está respirando. Ujú. Ok, esa fue una apnea. Casi anótica ya la ven. Ujú. Los labios. No se le va un poco el audio. Okay, sweetie. Mira, ¿le paro oído? Ahí está, ahí está. ¿Ahora entienden por qué se llama tosferina? Es muy agresiva. Okay. It's okay. Yeah. La impotencia de la madre, ¿no? Ujú. Yeah. I know. Yeah. I know.
pasó el acceso. De hecho, son muy ilustrativos estos videos porque entonces entienden a qué se refiere con esa tos que es tan agresiva y ese estridor, por decirlo de alguna manera, que es así agudo, que viene después del acceso. Sí, sí lo alcanzaron a escuchar, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, continuamos, por favor, Jesús. Esperen, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, pues sí, esa es la tos en los niños. Ahora, el diagnóstico, Perdón, aquí nada más, exacto. Es que tenía mi micrófono apagado. Aquí nada más para puntualizar, justamente dentro de estas bueno, son 4 fases, pero en realidad la primera es incubación, que no hay síntomas. Justamente en la catarral, que pudiera ser cualquier cuadro infeccioso viral. O sea, hasta ahorita no tenemos ningún dato clínico que nos pudiera hacer sospechar que es una tosferina, ¿verdad? Por eso es que es tan contagioso, porque no aíslas al paciente o es un paciente adulto que tiene contacto con niños pequeños, sobre todo menores de 2 meses, que no tienen ninguna dosis de vacuna, y ahí viene la transmisión de la bacteria. Porque justamente este periodo catarral no le puedes poner ningún título todavía. Y como dice Jesús, es la más infectocontagiosa, es donde más esparces tus bacterias, ¿no? Y la paroxística, pues ahí ya no hay duda, ya es justamente este cuadro clínico donde se presenta esta tos característica que puede durar por minutos. Hay otro que incluso hemos estado contando, llega a toser hasta 60 veces sin poder respirar, otro lactante, por ahí hay otros videos, si tienen oportunidad, véanlos. Y justamente es por eso tan peligrosa, no solamente es una tos tan intensa que puede provocar tanto hemorragias cerebrales, pulmonares, como dice Jesús, hasta fracturas en las costillas, porque es una tos muy intensa. No solo eso, sino que también puede ocasionar asfixia, anoxia, porque duran muchos periodos sin poder realmente respirar. Y la característica es que dura mucho tiempo, muchísimo tiempo, de 2 a 4 semanas, imagínense. Claro que lo agudo no dura tanto, pero este tipo de tos sí puede durar hasta 4 semanas. Y evidente la convalecencia, que ya obviamente tienen muchos menos cuadros de tos o accesos de tos, pero pues sí dura también más o menos otro mes. Adelante, Jesús, por favor. Bueno, pues sí. Pues sí, ¿qué sigue? Ahora, en cuanto al diagnóstico, algo dijo muy importante la doctora que no tomé mucho en cuenta al momento de hacer esta diapo. Y pues sí, tiene razón. O sea, para confirmar, así, cultivo, ¿vale? O sea, como dijo, tener el pelo del gato, tenerlo en la mano, porque puede ser otra cosa, ¿vale? Bueno, la OMS, para un diagnóstico, debe de haber tos paroxística durante 21 días o más, y uno más de los siguientes criterios. El cultivo positivo a B. pertussis, exacto, un cultivo que lo tengan en la mano, que digan, es pertussis, o un incremento significativo de anticuerpos de inmunoglobulina G y inmunoglobulina A, contra la hemaglutinina filamentosa, o contra el aglutinógeno 2 y 3, o contra la toxina de la tosferina, o que haya un contacto demostrado con un caso confirmado mediante cultivo. Ese es el diagnóstico. Ahora, en cuanto a los laboratorios, bueno, omitiendo que ya para confirmarse debe de hacer un cultivo, puede haber linfocitosis en la etapa catarral tardía y paroxística, más una trombocitosis paralelo a la gravedad, y esta trombocitosis es paralela a la gravedad de la enfermedad. Ahora, en cuanto al cultivo, se debe de hacer una toma de la muestra, se puede hacer por un aspirado nasofaringeo o mediante hisopos en nasofaringe posterior. Estos hisopos deben de ser especiales, no deben de ser de algodón. Ya lo había mencionado la maestra, pues sí bueno, hay un video, que es como que te dan el material para todo eso, ¿no? El gobierno. Debe de ser hisopos de alginato de calcio, dacrón o rayón.
Algodón no, ya lo había mencionado. También se puede hacer una PCR. Se puede diferenciar entre tipos de bordetela, pertussis. También se puede hacer una serología, un ELISA. La toxina de la tosferina es el antígeno más usado, pero puede que en los lactantes, puede que no produzcan este anticuerpo contra la toxina de la tosferina. También se puede ocupar la IgG, y esta IgG aumenta de 2 a 3 semanas después de la infección. Y los anticuerpos fluorescentes directos, pues tienen escasa sensibilidad y especificidad. Pero entonces hay que quedarnos, ¿no? Clínica y cultivo. Quiero que se queden con eso. Y bueno, había encontrado, puede haber atelectasia, por lo mismo de la fisiopatología. Como se pueden ver en la imagen de la derecha, eso es una imagen, pues hay atelectasia en la parte superior, del pulmón derecho. Puede haber infiltrado periliar o edema intersticial, pues en una radiografía, ¿vale? Ya había mencionado igual en la etapa paroxística, se puede encontrar una linfocitosis. Y ya lo había mencionado aquí, nada más que en la imagen lo mencionan otra vez, pues se puede ocupar el cultivo, la PCR, la serología. Y aquí hay algunas complicaciones de la enfermedad dependiendo la etapa, ¿no? Y bueno, pues eso, nada, nada más con eso. ¿Sí me escuchan? Ok. Bueno, el tratamiento básicamente de la tosferina va a ser tanto etiológico y sintomático. Va a consistir tanto en antibióticos, medidas de apoyo y el aislamiento. El principal, los macrólidos van a representar el tratamiento de elección en esta patología. En este caso, la eritromicina menciona que es de 40 a 50 miligramos por kilogramo día, va a ser dividido en 4 dosis y el tratamiento debe durar 14 días. Siguiente, por favor. Menciona igual la claritromicina. En esta es de 15 miligramos kilogramo día por 7 días. La acitromicina de 10 miligramos kilogramo día por 5 días. Estos van a ser los principales macrólidos que se van a utilizar. Y bueno, en la siguiente diapositiva les voy a explicar un poquito más sobre esto. También teniendo en cuenta que pues como tal tenemos que dar medidas de apoyo porque pues existe como tal, como lo vimos en el video, esta tos tan intensa que puede ocasionar que pues, bueno, hay que disminuirla. Entonces, lo más recomendable o lo que menciona la bibliografía es que se utilice salbutamol. Esta va a disminuir la intensidad, también la frecuencia de los casos y bueno, en este caso pues sería un antitusígeno. Como tal, en los accesos de tos que sean ya intensos con cianosis, es súper necesario que utilicemos medidas de apoyo como oxigenoterapia y ya cuando existen formas graves, también la aspiración del moco, si es preciso, con un broncoscopio. Bueno, para las medidas de apoyo con respecto a la tos, también se recomienda, aparte del salbutamol, algunos corticosteroides inhalados orales. También con estas medidas de apoyo también es importante recalcar que también debe de existir una buena alimentación adecuada y la hidratación. Mencionar también en algunos casos, bueno, como lo hemos visto en la exposición, existen casos o el paciente va a tener contacto con su familia cercana y esta puede presentar aquí se recomienda como tal que reciba quimioprofilaxis ante ya un caso de tosferina. Entonces menciona algunos contactos que es necesario investigar como de alto riesgo, que son lactantes menores de 1 año, embarazadas, de más de 37 semanas de edad gestacional, inmunodeprimidos, que están
trabajadores, bueno, en este caso en las guarderías, incluso el personal sanitario. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, aquí está esta tabla en donde explica más detalladamente la edad, el medicamento, cuál sería el mejor medicamento, bueno, el fármaco para tratar en pacientes de menores de un mes. El mejor medicamento, bueno, la bibliografía menciona que sería la acitromicina y ya de 1 a 6 meses la eritromicina. Y bueno, aquí lo clasifica por grupo etario y las dosis y cuál es el mejor medicamento para utilizar. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, con respecto a la hospitalización, pues existen como algunos casos en que sí son necesarios esta hospitalización, como lo menciona, que sea un recién nacido, lactante menor de 3 meses de edad, ya como tal un paciente a cualquier edad, con cuadro clínico grave, accesos de tos que sean sofocantes y ya por lo tanto van a ocasionar que exista cianosis. También que exista el riesgo de complicaciones pulmonares o sistémicas. Y bueno, este es un flujograma que muestra más o menos el esquema terapéutico propuesto cuando son menores de 6 meses, pero también tienen con o sin dificultad respiratoria, es necesario que se haga una hospitalización, tanto en segundo o en tercer nivel, y también se dé el tratamiento de los contactos. Este tratamiento en las dosis menciona que van a ser las mismas que se les dan a esos pacientes, pero estos va a ser por 21 días. No sé si sea menos o más. Bueno, así lo encontré como tal, doctora, pero mencionaba que sí, 21 días a esos pacientes, bueno, con respecto a los contactos. Ah, pero ¿de qué? ¿Del uso del antibiótico? ¿De qué? Ya me perdí. De los, del antibiótico. Bueno, como tú mencionabas al principio del tratamiento, este consiste en dos fases, por decirlo de alguna manera. Una es eliminar a la bacteria. Para eso es el antibiótico. Mientras no elimines a la bacteria, pues más se va a perpetuar este cuadro. Entonces, lo primero es eliminarla. ¿Con qué? Con macrólidos. Lo que tengan, ahora sí lo que hay en el sector salud es la eritromicina y la claritromicina, lo que tengan a la mano. Pero este no necesita ser durante tantos días, porque tú eliminas la bacteria, más bien el tratamiento depende del antibiótico. Si es acitromicina son solo 5 días, si es eritromicina pueden ser 10 días, y con eso es suficiente. Lo que pasa es que el cuadro clínico te va a durar todo este tiempo que hemos estado hablando, hasta 2 meses o más, y esa es la otra fase del tratamiento. Una es el antibiótico, pero no tiene que ser tanto tiempo, solamente cubres el tiempo, perdón, ay, perdón, ya me dio tos el tiempo que requieras con el antibiótico, pero el tratamiento sí es el que va a durar tanto tiempo. Y ahorita vamos a ver lo complementario, me imagino que vas a hablar un poquito, o es que no alcanzo a ver ni la letra. Pero bueno, si no, ahorita termino, ahorita que hables del tratamiento, si no lo refresco nada más. Sí, claro. Bueno, y continuando, cuando son mayores de 6 meses, pero ya con esta dificultad respiratoria también se hace la la hospitalización. Cuando son mayores de 6 meses, pero solo con clínicamente, pero no con datos de dificultad respiratoria, pues lo menciona que se hace un tratamiento ambulatorio y de contactos. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, también otro punto importante, súper importante, es el tratamiento dietético higiénico. En los lactantes, en los primeros 3 meses, es importante recalcar que se debe continuar con la lactancia materna. También otras medidas son como que existan comidas frecuentes y poco abundantes. Y ya si en caso de que exista un paroxismo y vomite, es conveniente volver a alimentar. También es importante que se recomiende como tal que se provoque como una atmósfera de aire puro, es decir, que no esté expuesto a otros agentes tóxicos o agentes contaminantes en este caso. ¿Me puedes pasar al siguiente?
Y bueno, afortunadamente existe la vacuna. Espérame, antes de que llegues a esta parte, que también es muy importante. Bueno, finalmente ustedes se pueden dar cuenta que el tratamiento no nada más es el antibiótico. En este caso, a diferencia de la difteria que vamos a ver ahorita, no es necesario dar una antitoxina, porque esta antitoxina está a nivel local nada más y bueno, finalmente ya eliminaron la bacteria y se elimina la producción de esta toxina. Pero el tratamiento de soporte es muy importante. Lo primero es la tos. Esta es una tos, ya la vieron, seca prácticamente. Entonces pueden dar un antitusivo. Es el única, fíjense bien, la única patología en donde está indicado dar un antitusivo. Normalmente, ustedes lo saben, no se recomiendan antitusivos porque la tos es un reflejo de protección para que las flemas no se vayan a los bronquios. Pero en este caso, como es una tos irritativa exagerada, por decirlo de alguna manera, seca, entonces sí podemos dar un antitusivo. Existen en el mercado el benzonatato, todo el mundo lo conoce como las perlas estas de tesalón. Evidentemente la perla es para el adulto o los pacientes ya más grandes, perlas de tesalón, es benzonatato, pero existen en el mercado benzonatato en supositorio, que es el que utilizamos en los lactantes y sobre todo en los menores de 2 meses, que son los que casi siempre son los más afectados por la tosferina. Entonces podemos dar benzonatato, que es un antitusivo y evitar estas secuelas que nos puede dejar la tos. Como ya vimos, no nada más es la agresividad de la tos, sino también esos eventos de apnea que no están respirando, dan anoxia, hipoxia cerebral y por eso pueden convulsionar por la hipoxia. Pueden incluso tener daño neurológico secundario a estos eventos de apnea o de hipoxia. Sangrados, puede haber sangrados cerebrales también, microsangrados cerebrales, puede llenarse la cara de petequias, no sé si alguna vez han visto las petequias provocadas por la tos, todas se encuentran alrededor de los ojos, eso es por el esfuerzo tan grande que hacen al toser, y etcétera. También pueden haber complicaciones pulmonares, como las mencionaba Jesús, creo que fuiste Jesús, ¿verdad? Sí, hace rato. También eso es otro, incluso atelectasias, incluso hasta pudieran encontrar complicaciones más serias cardíacas secundarias a esta tos tan intensa. Entonces, fíjense, no nada más es eliminar a la bacteria, también es dar todo este soporte con oxígeno. Si no pueden comer, evidentemente un niño que está tosiendo de esa manera no puede comer, entonces hay que darle soporte nutricio, puede ser por una alimentación parenteral, etcétera. Oxígeno, lo que necesite su paciente. El esteroide, lo mencionaba Diana, justamente se da, que luego dicen en la bibliografía que no está completamente aceptado, pues, pero finalmente ayuda un poco con el edema a nivel bronquial, lo pueden utilizar. Y mucolíticos, por ejemplo, porque también hay moco espeso y también puede ayudar bastante a la mejoría de los síntomas sobre todo. O sea, no nada más es eliminar la bacteria, sino dar todo este soporte a este paciente que lo requiere. Ahora sí, Diana, por favor. Y bueno, pues como les comentaba, pues afortunadamente existe una vacuna. Está indicada, es la pentavalente acelular, está indicada para difteria, abarca pues a 5 patologías, como difteria, tosferina, tétanos, hemófilos influenza, poliomielitis. Esta se va a aplicar en una dosis de 0.5 mililitros, es intramuscular profunda. En menores de 18 meses se va a aplicar en el muslo derecho, pero cuando son mayores de 18 meses va a ser en el brazo izquierdo. Esta vacuna va a tener toxoide diftérico, tetánico, fracciones de bordetella pertussis, inactiva, polisacáridos capsular, purificado y antipolio inactiva. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Y pues bueno, como lo mencionaba, que la doctora, que no solamente se va a presentar esta tos con respecto a solamente un grupo de edad, en este caso los niños, sino también se puede presentar en adultos. Y pues como tal, aquí está la vacuna en los diferentes grupos etarios. Espérame. Aquí para nada más puntualizar sobre la vacuna, recuerden que la vacuna de tosferina,
igual que la de difteria que vamos a ver ahorita, se encuentran en la vacuna pentavalente que se aplica a los menores de, ¿cuáles son? Ah, pues aquí está bien fácil. Aquí están las fechas en las que se debe aplicar esta dosis, que es a los 2, 4 y 6 meses. Esta es la pentavalente, pero después viene la DPT, que es la que conocíamos antes de que aparecieran todas las demás vacunas, que se debe aplicar nuevamente a los 18 meses y nuevamente a los 4 años. O sea, este es nuestro esquema de vacunación. A lo mejor este es el CDC, que es gringo, ¿verdad? Pero bueno, finalmente aquí en México la dosis se aplica, no lo olviden, lo repito, 2, 4, 6 meses de edad, un refuerzo a los 18 meses y otro a los 4 años. Y nuevamente se pone una dosis hasta los 12 años. Fíjense, hasta los 12 años. Esta vacuna es relativamente nueva, antes no se aplicaba a los 12 años, pero esto que estaban mencionando, que se ha presentado más frecuentemente en el adulto, por eso se instaló esta dosis a los 12 años. Y después, yo soy de la idea que se debe de aplicar una dosis cada 10 años, más o menos, para evitar que se presente justamente esta enfermedad en el adulto, sobre todo en el adulto mayor, imagínense. Adelante, Diana. Bueno, también recordando, pues existen como tal complicaciones y las va a dividir en menores y mayores. En las menores va a ser, con respecto a los paroxismos, va a ser secundaria a un paroxismo, puede existir tanto edema facial, otitis media supurativa o epistaxis, como secundaria a paroxismo. Y cuando existe o durante el paroxismo, normalmente puede haber o existir la presencia de una úlcera en el freno lingual, y esto va a ser debido a que existe como tal una profusión de la lengua. También es muy común encontrar que también haya otitis media supurativa, está ocasionada por alguna bacteria, en este caso Streptococcus pneumoniae. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Ay. Bueno, en la mayor, bueno, las complicaciones mayores. Estas complicaciones es muy importante saberlas porque son las responsables de la mortalidad de la tosferina. Entonces, la principal va a ser las pulmonares, que estas van a ser las más frecuentes. Encontré que la neumonía intersticial y la alveolar. Y el 54% de las muertes se va a atribuir a neumonía. Con respecto a las encefálicas, esta va a ocurrir casi siempre por paroxismo, como resultado de que existe de una hipoxia o efectos de la toxina, como se los había mencionado antes la doctora. También van a existir diferentes variedades de manifestaciones, tanto como convulsiones, alteraciones en el estado de conciencia, y pues por eso pues, nos podríamos percatar de que ya se está ocurriendo una complicación. También, pues como tal, existe por este vómito repetitivo, por esta tos tan frecuente y tan intensa, pues no hay como tal un aporte de nutrientes necesario, entonces va a existir una deficiencia de estos nutrientes. Entonces, esto va a imposibilitar de que se mantenga como tal una ingesta calórica. Y pues como tal, estos serían dentro de las principales complicaciones. ¿Algo que quiera agregar para antes de pasar al siguiente? No, hasta ahorita creo que no hay ninguna duda. Nadie se quedó con ninguna duda. No, doctora. No, todo bien. No, doctora. Perfecto, entonces avanzamos con difteria. ¿Me puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, yo les voy a hablar sobre la difteria. La definición, la difteria va a ser una enfermedad bacteriana aguda, va a ser causada por el Corynebacterium diphtheria, va a afectar principalmente a amígdalas, faringe, laringe, nariz, otras mucosas y también o en ocasiones la piel. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, con respecto a la epidemiología, el SINAVE, que es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, a través del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, CONAVE, investigó sobre la situación epidemiológica de difteria en las Américas. En el 2016 se confirmaron 55 casos de difteria, 33 en Haití, 20 en Venezuela y 2 en República Dominicana. Y bueno, se los marqué en el mapa como tal con el cuadrito azul, y bueno, relacionando con la cercanía que existe a México, es importante tener en cuenta.
¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, ¿y qué pasa con México? En México, en el periodo de 1981 a 1991, se notificaron 73 casos. Entonces, el último caso fue reportado en 1991 y esta fue de una femenina de 12 años en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y desde entonces no ha ocurrido o no se ha reportado como tal un caso de difteria en México. Esta es una de las diferencias entre tosferina. La tosferina existe todavía, la verdad ingresamos muchos niños, este año nos hemos salvado gracias al coronavirus, pero bueno, es otra cosa. Hemos tenido y seguimos teniendo muchos casos de niños con tosferina y como les repito, ahora se han visto más casos en adultos. Y afortunadamente para nosotros, casos de tosferina no hemos visto ninguno, yo no he visto ninguno, de hecho a mí me dio tosferina gracias a un lactante, hace como unos 10 años, pero de difteria afortunadamente no hemos visto ninguno. Pero bueno, lo deben de conocer para poderlo identificar y además, como ya les he repetido muchas veces, es una enfermedad prevenible por vacunación y entonces con estos antivacunas pues están resurgiendo nuevamente las enfermedades que afortunadamente hasta ahorita no hemos visto difteria, pero hay que estar muy alertas. Adelante, Diana. Exacto. Y bueno, como factor de riesgo, pues como les había mencionado, ¿no? Estos países en Latinoamérica, el Caribe, pues como tal ya se reportaron casos. Entonces, al existir un movimiento migratorio de personas hacia de estos países hacia México, o en este caso que son paso de México para ir hacia Estados Unidos, pues también es un factor de riesgo estar teniendo en cuenta que estos pueden existir como tal a ocurrencia de brotes por estas personas que están yéndose o emigrando hacia otros países. En este caso, pues hay que tener mucho cuidado con respecto a México. Eso es algo importante. Entonces, los brotes se van a estar relacionando con que exista como tal una falta de hogar, el hacinamiento, la pobreza, el alcoholismo, no contar con la vacunación o tener esquema incompleto, viajes a países de enfermedad endémica, no solamente en Latinoamérica, sino que también en África, en algunos países de Asia y también la mala higiene. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, con respecto a la etiología, Corynebacterium difteria va a ser un bacilo pleomorfo, no va a tener cápsula, no va a ser móvil, no va a formar esporas, va a tener una apariencia bacilar característica en forma de mazo, va a tener en forma de cúmulos de líneas paralelas o empalizadas, conocidos como caracteres chinos, y esta bacteria se va a subdividir aún en 4 biotipos. Estos van a estar en función de la morfología de sus colonias y sus propiedades tanto bioquímicas. Encontramos la Belfani, la Gravis, la Intermedius y la Mitis, y esta Mitis es la más frecuente. El factor de virulencia va a ser aquí la toxina diftérica. Esta va a ser una exotoxina AB que va a inhibir la síntesis de proteínas. Esto es sumamente importante. Y bueno, como dato es que el ser humano va a representar el único reservorio conocido de este microorganismo. No hay otro, solamente el ser humano. Bueno, y continuando con lo que va a ser la fisiopatología, como bien lo comentó ya mi compañera Diana, pues va a ser muy importante que tomemos en cuenta la toxina de la difteria. Las personas susceptibles van a adquirir el bacilo de la difteria toxígena y lo van a mantener en la nasofaringe. Esta pues va a producir la toxina que va a inhibir la síntesis de proteína y va a ser responsable de la destrucción tisular local con formación de membranas. Esto es importante que lo tomemos en cuenta porque vamos a ver en el cuadro clínico que las membranas que se forman van a ser características y muy difíciles de confundir. Esto va a ser lo que nos va a dar la pauta para guiarnos a lo que va a ser el diagnóstico de difteria. Pues, ¿qué va a ser o por qué esta toxina es tan peligrosa? Esta, pues, va a ser producida en el sitio de la membrana, pero se va a absorber hacia el torrente sanguíneo y va a ser distribuida, pues, prácticamente en todos los tejidos del cuerpo. Entonces, esta va a ser la responsable
de la mayoría de las complicaciones, como ya lo vamos a ver más adelante. Y la que sigue, por favor. Y este pues es como un mecanismo o un cuadrito que la verdad se me hizo pues interesante. Aquí encontramos que se va a presentar en forma esquemática la interacción de la toxina y el huésped que va a estar susceptible a esta toxina. Esta pues va a ser una proteína, la toxina va a ser una proteína con peso molecular de 62,000 daltons y va a estar compuesta por dos fragmentos. El fragmento B, que se va a unir a los receptores específicos de las células que van a estar susceptibles, y el fragmento A, que se va a introducir por endocitosis dentro de vesículas, mencionaba la literatura que van a ser vesículas ácidas. Este fragmento va a ser traslocado hacia el citosol mediante la formación de canales. Una vez en el citosol, el fragmento A va a inactivar la translocación del ARN de transferencia, evitando la interacción entre el ARN mensajero y el ARN de transferencia. O sea, ahí va a estar como impidiendo, lo que va a impedir la agregación de nuevos aminoácidos a esta cadena que va a estar pues formándose y va a ocasionar la detención de la síntesis de proteína, como lo dijimos anteriormente. Es decir, el fragmento A va a catalizar la transferencia covalente de adenosín difosfato, ribosa, y pues esto va a estar directamente implicado en la síntesis de proteínas. Ahí va a interferir esta toxina. Y como dato, una única molécula de la toxina diptérica puede destruir una célula mediante la ribosilación del ADP, inactivando así más de 1,000,000 de moléculas. Entonces, pues, es por eso que esta toxina va a ser, pues, prácticamente un despapalle en el torreo. Ahora sí que en el cuerpo va a haber muchas complicaciones asociadas a esta toxina. La que sigue, por favor. Nada más déjame puntualizar, esta diferencia de la toxina de la tosferina, esta sí invade el torrente circulatorio y se va a otros órganos. Y ahorita vamos a ver qué complicaciones puede haber a nivel cardíaco, a nivel neurológico. Esta toxina es muy peligrosa y causa muchas alteraciones en otros órganos y sistemas. No nada más el problema que está causando a nivel local, que es en el árbol respiratorio superior, pero esto hacemos tanto hincapié porque el tratamiento no solamente va a ir enfocado a eliminar a la bacteria, sino también a eliminar o más bien a contrarrestar a esta toxina. Eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué vamos a encontrar en las manifestaciones clínicas de esta patología? Bueno, pues aproximadamente el periodo de incubación de la difteria es de 2 a 5 días. La enfermedad puede involucrar casi todas las membranas mucosas. Mencionaba la bibliografía que es conveniente clasificar a la difteria con fines didácticos, de acuerdo al mayor número de manifestaciones clínicas, de acuerdo al sitio que esté afectando la bacteria. En general, pues su inicio va a ser de manera insidiosa. Va a resultar difícil precisar el principio de la enfermedad y las manifestaciones pues van desde una faringitis, febrícula, debilidad, disfagia, cefalea, hasta incluso cambios en el tono de voz, ya cuando ahora sí que la bacteria está invadiendo pues las cuerdas vocales, y va a ser muy importante, como os menciono ahorita, que bueno, la bibliografía la mencionaba como difteria respiratoria, la que le estoy mencionando, y va a haber una difteria cutánea, que va a ser un poquito, pues también va a ser ocasionada por la misma bacteria. Es importante tomar en cuenta que el edema de cuello y la disnea ya se van a observar en casos más avanzados, y pues lamentablemente se acompaña de un mal pronóstico. Vamos a ver que el cuello
pues va a ser muy característico ya de un mal pronóstico y pues no, prácticamente cuando vean la imagen no se les va a olvidar, porque la bibliografía lo mencionaba como cuello de toro. Entonces, la que sigue, por favor. Esta es las lesiones pseudomembranosas que les mencionaba, que se logran ver ahora sí que en esta patología. Vamos a observar estas lesiones con menos frecuencia en la laringe, en las narinas, en la tráquea o en los bronquios, y las pseudomembranas que van a estar más extensas, pues van a estar conectadas o nos podrían indicar que va a haber un mal pronóstico. La localización más frecuente de esta, bueno, va a ser en las amígdalas y en la faringe, en más del 80% de los casos. Y en localizaciones aisladas prácticamente pues, la podremos encontrar en la nariz o en la laringe, o sea, son prácticamente pues menos del 5% la concurrencia que sucede esto. Y la que sigue, por favor. Característicamente, si ustedes se dan cuenta, es una membrana prácticamente que entre otras cosas es muy gruesa, ya la vieron en la imagen, gris, hasta parece como ostiones, yo así digo para que no se les olvide, yo por eso odio los ostiones, y además tienen otra característica, están adheridas a la mucosa, o sea, ustedes no la pueden desprender, se antojaría como agarrarla y desprenderla y retirarla de la vía aérea, pero no se puede, está completamente pegada a la mucosa. Si ustedes intentarían despegarla, lo único que van a ocasionar es un sangrado muy importante. Entonces, no se tocan, se dejan ahí precisamente, y el riesgo de obstrucción de la vía aérea también existe, ¿no? Por lo mismo, por estas membranas. Adelante, Adrián. Sí, como bien ya lo mencionó la doctora, esta pseudomembrana diftérica, pues va a ser la lesión característica y va a consistir en un exudado inflamatorio en que la fibrina ha englobado células de infiltración y detritus celulares. Y aquí es la que les mencionaba del cuello de toro, o sea, realmente es algo, pues, o sea, no característico, sino que pues ya nos estaría hablando de una complicación, de que ya está avanzada la enfermedad, o sea, esto es lo que tenemos que evitar, por eso es importante que nosotros hagamos un diagnóstico oportuno. Este es un edema masivo de las amígdalas, sino por la difteria, como se mencionaba, lo conocen con cuello de toro, como consecuencia del edema masivo de las regiones submandibular y paratraqueal. También este cuello va a estar acompañado o se va a caracterizar porque el paciente va a presentar mal aliento, disfonía y va a ser como a la hora de respirar, va a ser como ruidosa la respiración, o sea, no va a ser una respiración normal. La que sigue, por favor. Y esa es la otra como que en la que dividían a la difteria la bibliografía en la difteria cutánea. Estas son más frecuentes en los climas tropicales cuando la higiene es defectuosa, deficiente y son probablemente responsables de los altos niveles de inmunidad natural encontrada en las poblaciones que les mencioné, en las poblaciones tropicales. Las manifestaciones más frecuentes son la erupción cutánea o úlceras con bordes definidos. Puede haber, hasta incluso lo mencionaban como forma de socavón, ahorita lo van a ver, bueno, aquí se alcanza a ver bien, pero tengo una imagen pues sí, más explícita para describir esta lesión. La forma cutánea de la difteria se presenta sobre todo en extremidades, entonces pues también es importante que lo consideremos. Y va a haber lesiones como típicas, úlceras en socavón con escala de herida o base membranosa. Esas no van a ser tan comunes, y va a ser frecuente encontrar también impétigo, opiodermia. La difteria cutánea también se puede ver, pues va a estar acompañada de otro tipo de signos y síntomas como la fiebre, los escalofríos y un malestar general. La que sigue, por favor. ¿Cómo vamos a realizar nosotros el diagnóstico de esta patología? Pues nos vamos a basar en los signos y síntomas clínicos, más la confirmación
de laboratorio. Pues como ya lo vimos en las diapositivas pasadas, pues va a haber difteria respiratoria. Cualquier indicio que tengamos o sospecha, es importante que la corroboremos para tratar de que nuestro paciente no se vaya a los extremos de ya presentar las complicaciones, que van a ser varias. La presencia de pseudomembranas va a obligar a pensar en la posibilidad del diagnóstico de difteria. O sea, eso también es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. La que sigue, por favor. Y pues el diagnóstico de laboratorio se basa en el cultivo de C. diphtheriae o de C. ulcerans toxígenas. Van a ser las que nos van a estar analizando el laboratorio, lo que vamos a estar buscando del sitio de la infección o en lecciones locales con datos histopatológicos característicos. Pues deben nosotros cuando tengamos la sospecha y tomemos la muestra, pues deben enviarse estas muestras faríngeas al laboratorio para cultivo así que con la sospecha de una posible difteria. La que sigue, por favor. Y pues, como tal, la CDC va a reconocer la difteria respiratoria confirmada, así que demostrándola con hechos, así con papel en mano, demostrando con exámenes de laboratorio o contactos relacionados con un caso confirmado por cultivo. Y también, pues, la difteria respiratoria probable, que va a ser con manifestaciones clínicas compatibles, pero sin alguna prueba de laboratorio que no lo esté confirmando. La que sigue, por favor. ¿Y cómo podemos nosotros diagnosticar la difteria cutánea? Esta es la lesión que les mencionaba, que era un poco más explícita. Pues ahí se ve así que el socavón, como lo menciona la bibliografía. Y pues esta va a ser necesaria la confirmación de laboratorio, porque pues muchas veces pues las lesiones no van a ser como tan características. Entonces es importante que nosotros pues tomemos una muestra y la mandemos a analizar para así estar seguros y iniciar el tratamiento adecuado. Pues como se lo mencionaba, los medios de cultivo para difteria cutánea pues van a ser los mismos utilizados para la enfermedad respiratoria, que va a ser el de Lofter, el de Tinsdale o de agar con sangre. Y igual un dato que me pareció interesante y que no había escuchado y que no sé si se aplica aquí, doctora, o bueno, si aquí en México haya, encontré que era una prueba de SIC, que pues se desarrolló en 1993 y pues va a ser una prueba intradérmica en la que pues se va a inyectar una cantidad, pues ahora sí que controlada de toxina difterica, y esto va a provocar una reacción inflamatoria cuando no existe un nivel mínimo de antitoxina en la circulación. Entonces, pues la reacción de SIR va a ser positiva cuando indique la falta de inmunidad para la difteria, y va a ser negativa cuando la antitoxina circulante sea capaz de neutralizar el efecto dermatóxico que se está buscando. Pues la cual nos va a señalar que tal el caso, pues la persona es inmune a la difteria. Ahí te voy a quedar mal porque afortunadamente no he visto ningún caso de difteria, pero tampoco he visto ninguna difteria cutánea. Esta se ve más frecuentemente en el adulto, no tanto en los niños. Pero te quedaría mal diciéndote que justamente sí existe la prueba. La verdad no lo sé. El cultivo es igual que en la tosferina, solamente lo hacen en el INDRE, y finalmente si tienen un tipo de prueba, pues prueba ensayo-error, o no sé cómo le llamen, prueba a ver si realmente hubo inmunidad o no. La verdad no lo sé, pero sí estaría interesante buscarlo, sobre todo en los adultos, ¿no? Sí, doctora. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de sus complicaciones, pues las más importantes va a ser al corazón y pues, a las neuronas, ¿no? Neuropatía. En cuanto a los signos clínicos de la miocarditis de toxicidad cardíaca, puede haber ruidos cardíacos suaves, un ritmo de galope, como suena el ta, 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 o el ta, 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 ¿va? O soplos. Estos síntomas pueden aparecer de forma aguda o gradual, llegando a una insuficiencia cardíaca congestiva, con arritmias y hasta la muerte. Si presentan miocarditis, la tasa de mortalidad es del 50%. En cuanto a la neuropatía, usualmente aparece 3 u 8 semanas después de los síntomas locales
Y la neuropatía va a estar determinada, y sí, la neuropatía va a estar determinada por la extensión y gravedad de la infección orofaringea primaria. ¿Por qué? Pues porque está muy cerca de la cabeza y por los nervios, ¿no? Sobre todo. La exotoxina de la difteria va a crear una degeneración segmentaria de la vaina de mielonina y va a haber una degeneración del cilindro axónico. Algunos datos de neuropatía puede ser el parálisis del paladar blando, que puede ser una característica temprana de neuropatía. Esta parálisis del paladar blando va a causar una voz nasal, puede haber visión borrosa, también puede haber parálisis de la faringe, de la laringe y de los músculos respiratorios. También puede haber polineuritis, pero solo aparece en un 7 o 10% de los casos. ¿Por qué no se cambia? Ya. Ahora, en cuanto al tratamiento, en esencia, mejor dicho, se va a dar a antitoxina y antibiótico aquí, como menciona la maestra, ya que la toxina va a ser sistémica, se va a ir por sangre. Entonces, antibióticos y antitoxinas. La antitoxina va a ser la antitoxina diftérica. Ahora, los antibióticos, les investigué los pediátricos, va a ser la penicilina G procaína o eritromicina. En cuanto a sus dosis, puede ser en la penicilina G procaína, intramuscular o intravenoso, 150,000 a 250,000 unidades por kilogramo al día, en dosis divididas cada 6 horas por 7 a 10 días. O la eritromicina, en forma de lactobinato, de 15 a 20 miligramos por kilogramo al día, divididos cada 6 horas. Y su dosis máxima diaria puede ser de 4,000 miligramos al día. Parte del tratamiento también es evaluar cualquier inestabilidad respiratoria y cardiovascular por las complicaciones que puede tener. Debe de tener reposo en cama, aislamiento, pues para no esparcir más la bacteria, ¿no? Se debe de mantener permeable las vías respiratorias, si es que hay, en la difteria respiratoria. Una vez recuperado el paciente, se debe de dar una inmunización, es necesario. La antitoxina diftérica, ¿cómo decirlo? Si se sospecha de difteria, no se debe de esperar confirmación de laboratorio, se debe de dar lo más pronto posible, ya que la toxina, mejor dicho, la antitoxina diftérica solo va a inhibir a la toxina que está en el torrente sanguíneo y no dentro de la célula, ¿vale? No está indicado como profilaxis. Se debe de someterse a una prueba de hipersensibilidad, aunque dudo que aquí en México, no sé si aquí en México se haga esta prueba de hipersensibilidad. ¿Por qué? Porque la toxina diftérica va a estar hecha a partir de suero de caballo. Entonces, si digamos la persona es alérgica a estas proteínas de caballo, pues puede tener riesgo de que haga una reacción alérgica. O reacciones anafilácticas graves después de recibir la toxina diftérica. Con los casos sospechosos se debe de tener aislado a esos casos sospechosos, se les debe de hacer un cultivo de muestras nasofaringias, se les debe de dar profilaxis con antibióticos y se les debe de dar inmunización si no está completa la serie vacunal contra la difteria o si 5 años previos no han tenido una vacuna de refuerzo. Y esta antitoxina diftérica, pues yo, ¿cómo decirlo? En mi ingenuidad yo creí que se podía conseguir en cualquier parte y la verdad es que no. Esa, por así decirlo, te lo da el gobierno. Entonces no es fácil de conseguir. Ahora, en cuanto a dosis de esta antitoxina diftérica, aquí en niños, si para difteria laringea o faringea,
de 2 días de duración o menos en bebés y niños y adolescentes se debe de dar de 20,000 a 40,000 unidades internacionales vía intravenoso o intramuscular como dosis única. Si es más de 3 días y tienen hinchazón difusa del cuello, dificultad respiratoria o inestabilidad hemodinámica, la dosis intravenosa en niños y adolescentes y bebés debe ser de 80,000 a 100,000 unidades internacionales vía intravenosa como dosis única. Si es nasofaringia, debe de ser de 40,000 a 60,000 unidades internacionales intramuscular o intravenosa. Todas son intravascular o intravenosa. Y si es difteria cutánea en pediátricos, es de 20,000 a 40,000 unidades internacionales, igual, músculo intravenoso, como dosis única. Y bueno, eso sería. Ahora, en cuanto a la prevención, igual como en la tosferina, pues están las vacunas. Ya lo habíamos visto, ¿no? En los niños de 2 a 4 a 6 meses es la pentavalente o allá en Gringolandia la de TAP. Ya, ¿no? Aquí dice entre los 15 y 18 meses y entre los 4 y 6 años. Pero aquí en México es distinto. Pues para los adolescentes, el refuerzo. Allá en Gringolandia 11, 12 años. Y bueno, igual deberían de vacunarse todos los adultos cada 10 años después, ¿no? Les puse igual la cartilla y pues aquí está la pentavalenta celular que contiene difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e influenza. Y aquí está, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta dosis. Bueno, hemófilos influenza, porque si dices influenza sola, estamos hablando del virus. Perdón, Pero tienes que decir hemófilos influenza porque es la bacteria, ¿no? Ay, perdón, sí. Hemos estado hablando también en las clases pasadas. Y bueno, y su refuerzo. Bueno, este es de la cartilla de 0 a 9 años. O sea, chicos, ¿ustedes cuándo se pusieron la última DPT? No lleva mucho. Ni se acuerdan. No, yo sí me la puse. Creo que ni a los 12. Bueno, que les quede tarea para ver cuándo fue la última. Si no, yo soy de la idea que antes de que empiecen sus ciclos ya rotando en hospitalización, pues vayan a un servicio de epidemiología para que les pongan la DPT que incluye las 3, que es lo que decíamos. De repente quitaron la tosferina y nada más nos dejan la difteria y el tétanos, que es la TD, de la que hablaban en la diapositiva anterior, pero hemos visto que lo ideal es que se pongan las 3, la DPT completa, cada 10 años, ¿ok? Y si no se han vacunado, pues es momento de irlo pensando. Adelante, por favor, Jesús. Y pues ya eso sería todo. Ok, ¿alguna duda con la difteria? Ninguna. Con tosferina tampoco. Ok, muy bien, jóvenes. Entonces, nos estamos viendo mañana a las 7 para ver laringotraqueitis o CRUP, que es lo mismo, para que le den una leída a todos, por favor, y tengan, si tienen dudas, las aclaremos en la clase. Doctora, una pregunta. Ajá, dime. Lo que pasa es que el día viernes, perdón, me parece que nos dijo que ayer nos iba a hablar sobre el examen porque creía que no se podía hacer el día de mañana, entonces... Sí, no creo que sea lo conveniente. No sé qué día quieran ustedes que lo hagamos. ¿El lunes? Sí, doctora. Yo creo que el lunes no tienen clase, ¿no? Más que la de tempranito, pero tienen su clase muy temprano, ¿no? O sea, si les hago el examen a las 7 el lunes, ¿está bien? ¿O a las 6? No, doctora. ¿No? No, Ustedes díganme. perdón, pero 7 de la tarde también, ¿o sería? Sí. Pues... No sé si puedo un poquito más temprano, doctora. Bueno, a lo mejor podría ser en la mañana porque no nos tardamos tanto. Necesito que se metan, que cada uno de ustedes baje la aplicación de Socrative Alumno. Es gratuita.
Y podría ser en la mañana, pero ¿a qué hora? ¿A qué hora tienen su clase de esta medicina basada en evidencia? Regularmente es a las 7 de la mañana si es una clase sincrónica y acaba a las 8:30. ¿A las 8:30 de la mañana acaba? La sincrónica sí. Ay, Sí. qué poquito tiempo les dan clase. Ok, entonces espérenme porque no sé, les aviso mañana, ¿no? ¿A qué hora podría ser en la mañana? Pero sí necesito que vayan bajando Sócrates, porque nada más voy a abrir el examen 1 hora. Es más, media hora, porque lo terminan bien rápido, está muy fácil. Media hora va a durar el examen, pero ya les diría mañana, déjenme ver cómo ando de horario el lunes y les diría a qué horas podría ser el examen el lunes. ¿Ok? Ok, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Gracias, doctora. Porque terminamos muy agotados, la verdad.